solo hubo como un
Hola, muy buenos días nuevamente a todos los que nos acompañan el día de hoy para dar inicio a la mesa redonda abordando el tema de prevención y tratamiento de enfermedades. El día de hoy tenemos la dicha de contar con la presencia de tres exponentes que tienen el conocimiento sobre el tema y su suma importancia en la acuacultura. En primer lugar, le damos la bienvenida a la doctora Carmen Rodríguez Jaramillo del CIDNOR. Doctora Carmen, ¿nos podría hablar sobre su trayectoria laboral y sobre su persona? Sí, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por habernos invitado. Es la primera vez que tengo la fortuna de participar en un foro como este. Bien, pues yo soy bióloga marina, egresada de la UAPS, maestra en ciencias del CICIMAR, y mi doctorado lo hice pues en mi alma mater nuevamente en la UAPS, ¿verdad? Yo me dedico a hacer investigación, aplicando la histología, la histoquímica, la hibridación in situ en todo aquello que tenga que ver con reproducción y patología de organismos acuáticos. Mis grupos de trabajo principales han sido moluscos, crustáceos, peces y he trabajado también con corales. La herramienta de mi investigación principalmente es haciendo uso de las técnicas morfológicas que la histología nos permite abordar. He trabajado con muy diversos aspectos de la aplicación de esta ciencia. Mi principal objetivo ha sido el aplicarlo en el conocimiento de la biología reproductiva de muchas especies de importancia económica para la acuacultura y las pesquerías, pero de algunos años para acá me he dedicado a trabajar la patología, sobre todo en la descripción de las lesiones histopatológicas causadas ya sea por patógenos o por condiciones de estrés en los organismos. Trabajo mucho con moluscos, crustáceos y peces. He colaborado en muy diversos proyectos y bueno, me gustaría comentar que aunque yo no trabajo directamente con la prevención de las enfermedades, sí con la detección. Es muy común durante toda mi trayectoria, y les estoy hablando de 36 años de trabajo, es muy común recibir organismos que están siendo sometidos a investigación en acuacultura, ya sea probando dietas, probando probióticos, fagos, haciendo retos con patógenos para pues tratar de minimizar los estragos que estos causan, etcétera. Y bueno, he podido hacer las dos cosas, ¿no? Tanto la detección previa a que inicien un experimento de investigación, como ya la detección durante él, ¿no? Y quiero manifestar que estoy sinceramente preocupada porque recientemente, bueno, de unos años para acá, he visto cómo las poblaciones naturales de las cuales se extraen los reproductores para hacer los trabajos en acuacultura y también los que ya vienen de granja con ciclo cerrado, he visto cómo las condiciones de estrés ambiental y la presencia de patógenos se han ido agravando, ¿no? Estamos preparando trabajos para publicar este tipo de cosas. Ya algunos de ellos ya soy autora o coautora, pero sí es preocupante que conforme, pues es que 36 años de trabajo me ha permitido tener el antes y el después, ¿no? Y bueno, durante los últimos años esto se ha ido incrementando. ¿De qué manera podríamos decir que sirve de algo lo que hago como para prevenir? Pues es que lo más recomendable es que siempre que se va a realizar un proyecto de investigación en donde se haga algo de la acuacultura, ya sea mejoramiento de la condición nutricional, de condición inmunológica, de resistencia o de selección genética, de cualquiera de ellos, debe de aplicarse la histología previa. Yo sé, aquí hay expertos como la doctora Laura que aplica la biología molecular en muchas de sus áreas de investigación. Yo sé que, y también lástima que no está Lupe, yo sé que el PCR, las pruebas de PCR, son las aceptadas por las normas nacionales e internacionales, pero déjenme decirles que aprovechando este foro, la verdad es que la detección por histopatología va mucho más allá. Somos una mancuerna ideal. Yo no quiero decir que compitamos,
la realidad es que somos un complemento idóneo, ¿no? Porque miren, la verdad que ustedes saben que cuando alguien manda una muestra para una prueba de PCR, manda un tubo que tiene una cantidad mínima de tejido, ya sea que pongan un pleópodo, una branquia, un pedazo de manto, etcétera, pero va solo ese pedazo de tejido. Y resulta que si ahí no está el patógeno o ahí no se está expresando, no se están expresando esos genes que causan o que son la respuesta a la enfermedad, resulta que no lo van a detectar. Algo que yo platico mucho y está de acuerdo conmigo, por ejemplo, mi compañero Neftalí Gutiérrez, que se dedica a la detección de enfermedades, es que yo tengo todo lo que me cabe en una laminilla, o sea, estamos hablando de 5 por 2 centímetros de espacio en donde a veces es un corte sagital, transversal, longitudinal de un organismo completo y entonces yo no nada más le veo el pedacito, la branquia, el pleópodo, el pedacito de manto o lo que me hayan o lo que hayan enviado para otras pruebas como el PCR, no, yo tengo todo el organismo y entonces el ver el todo y poder decir, es que está presente aquí, acá o acullá, creo que el conocimiento es mucho mejor y mucho mayor. Lástima que no está el compañero Guadalupe, pero hace muchos años trabajamos con el Comité de Sanidad Acuícola a través de un proyecto del doctor Ricardo Vázquez y hacíamos este tipo de seguimientos, pero los recursos cada vez son menos y dejaron de enviar muestras a hacer análisis histopatológicos. Es una lástima que por falta de recursos no hayamos podido, pero tuvimos un monitoreo de 5 años de poblaciones, bueno, de cultivos más bien de ostión en la costa occidental de Baja California Sur. Pero entonces a eso me dedico, esa inquietud yo les quería manifestar y dejar en puerta. Y por último, cuando hablamos de remediación de este tipo de problemas, me da mucho gusto decirles que diversos proyectos de investigación en donde participo de alguna manera, todo lo que hacen los investigadores que aplican probióticos, fagos, compuestos altamente diluidos llamados homeopatía. Hay una gran diversidad de estrategias que se pueden utilizar para remediar los efectos de los patógenos, ¿no? E incluso remediar el estrés ambiental o el estrés al que son sometidos de manera natural. Esa sería mi aportación. Gracias. Le agradezco mucho, doctora Carmen, por su participación y ahora le damos la bienvenida a la doctora Laura Guzmán, que de igual forma viene del CIBNOR. Doctora Laura, ¿podría compartirnos algo de cómo ha sido su trayectoria en el ámbito profesional y algo sobre su persona? Sí, gracias. Bueno, primero es un gusto estar aquí con ustedes y compartir esta mesa con investigadoras como la doctora Carmen Rodríguez, con quien tengo el gusto de trabajar, afortunadamente. Bueno, yo soy bióloga egresada de la UNAM. Vine a Baja California Sur al CIBNOR a hacer aquí parte de mi maestría. Hice parte en el IRTA Tarragona, en el área de biología molecular. Y después el doctorado lo hice también parte aquí en el CIBNOR y otra parte en la Universidad de Murcia en el área de inmunología de peces. Al salir del doctorado tuve la fortuna de incorporarme a un programa de CONACYT que se llama Incorporación de Doctores a la Industria, donde entramos a trabajar en industrias acuícolas, específicamente con problemas de enfermedades. Y estuve ahí unos años y después actualmente soy investigadora por México, adscrita aquí al CIBNOR La Paz y también trabajo en la unidad Guerrero Negro. Mi área de investigación, lo que nosotros intentamos resolver es un problema mundial que es la mortalidad masiva causada por enfermedades que causan pérdidas económicas, principalmente enfermedades infecciosas. Y lo que nosotros, en el grupo de trabajo, lo que nosotros hacemos es diseñar dietas funcionales adicionadas con probióticos, prebióticos, simbióticos y PAMs. Estos son ingredientes que tienen estructuras químicas similares a patógenos. Todos estos ingredientes los utilizamos para mejorar el estado de salud y el estado de nutrición. Trabajamos con diferentes modelos como son peces, moluscos y crustáceos. Y bueno,
De manera general, nosotros usamos diferentes herramientas para poder evaluar estas dietas funcionales. Lo que utilizamos son parámetros fisiológicos relacionados al sistema inmune, enzimología, tanto de sistema digestivo como de sistema inmune. Y lo que muy importante, estudiamos el transcriptoma. El transcriptoma, como esto es una plática general, pues lo que nosotros hacemos es evaluar condiciones, cómo se van expresando genes en una condición dada en un momento determinado. O sea, cómo están esos genes en el organismo después de darles el tratamiento, alguna dieta funcional adicionada con alguno de estos ingredientes que acabo de mencionar. Lo que nosotros hacemos es evaluar genes de rutas fisiológicas relacionadas al sistema inmune y digestivo. Por ejemplo, después de dar un probiótico o un prebiótico, nosotros vemos si se prende una ruta molecular de cáncer o de alguna enfermedad o alguna respuesta inmune. Esto lo utilizamos para hacer calendarios de alimentación y profilaxis. Por ejemplo, sabemos que en tiempo, aquí en verano, sube mucho la temperatura e incrementa el número de bacterias en el agua, en cultivos. Entonces, lo que hacemos es dar un ingrediente funcional que pueda ayudar, voy a decir, a poner en alerta el sistema inmune. Y nosotros lo evaluamos desde la parte molecular, viendo funciones moleculares y procesos biológicos. Con esto que intentamos, el sueño dorado de todo acuacultor, que el pez, si llega una enfermedad, resista porque tiene el sistema inmune alerta y que crezca más en menor tiempo. O sea, estamos mejorando sistema de salud y sistema de nutrición. Y con esto hacemos innovación de protocolos de cultivo. Y bueno, en estos últimos años también he estado trabajando con moluscos en el área de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno en Guerrero Negro, donde hace algunos años se presentó la mortalidad masiva de almejas, que era el sustento económico de la región. Hay muchas hipótesis. Una de las principales hipótesis son las enfermedades. Entonces, estamos estudiando en conjunto con mucha gente, investigadores del CIMNOR y de otras instituciones, qué pasó, ¿no? ¿Qué está pasando en la laguna? Y si podemos volver a meter cultivos. Creo que eso sería de manera general. Muchas gracias. Muchas gracias, doctoras, doctora Carmen y doctora Laura. Cuentan con una trayectoria, muy interesante, y ahora mismo ya se han generado una serie de preguntas por parte de nuestros espectadores. En lo personal me pareció muy interesante escucharlas, tanto en el ámbito académico y profesional, y ya tenemos algunas preguntas. Y doctora Carmen, Sí. para usted, ¿cuál considera que es el mayor reto frente a enfermedades emergentes? Bueno, el mayor reto es la prevención. Definitivamente es la prevención. Las enfermedades emergentes, desafortunadamente, los mecanismos de detección yo considero que todavía son un poco lentos. Sin embargo, creo que la aplicación de lo que la doctora Laura ha platicado con respecto a fortalecer el sistema inmune es una solución muy de lo más adecuada. Pero como les comentaba, también conozco otros colegas que están trabajando con otras estrategias como los fagos o como los compuestos altamente diluidos, que bueno, podemos decir que son homeopatía aplicada, que ya es reconocida de manera internacional. El grupo del doctor José Manuel Mazón ha demostrado cómo aplicando estos métodos se apoya la condición de los organismos, se mejora y se previene. Como le digo, yo creo que hay una mancuerna de todos ellos o bien la aplicación
este conocimiento podría llevarnos a cada vez tener menos estragos en los cultivos, tanto durante la experimentación como la aplicación a los cultivos extensivos o los comerciales, ¿no? Eso sería. Sí. Muchísimas gracias, doctora Carmen, por su respuesta. Algo que quisiera agregar respecto a esta pregunta, doctora Laura, para usted, ¿cuál es el reto más grande frente a las enfermedades emergentes? No, estoy de acuerdo 100% con la doctora Carmen. La verdad, una detección rápida podría salvar grandes pérdidas económicas, ¿no? Porque sabemos que los animales en granja, en estanques, se enferma uno y a las horas ya están miles enfermos porque pues, en jaulas, por ejemplo, de peces, a veces hay, dependiendo de la especie, 25,000 animales, 20,000 animales, etcétera. Y ahí algo que me gustaría también hacer hincapié es el uso de antibióticos, ¿no? Lo que intentamos con estas estrategias es evitar el uso de antibióticos que ya sabemos que se degrada muy lentamente en el organismo que se le da, por ejemplo, en un pez y llega a nuestro plato, ¿no? Además de que se vuelven las cepas más resistentes e incrementan los costos del cultivo. O sea, hay pérdidas económicas por todos lados y, pues, bueno, tratar una enfermedad, por ejemplo, cuando hay una jaula en mar abierto, en una laguna o las jaulas que están en el océano, pues es muy complicado, ¿no? En Europa, pues ya usan algunas técnicas de sacar la jaula y meterla en una bolsa y poner el antibiótico, etcétera. Aquí hay unas empresas que sí son muy innovadoras y tienen ese tipo de sistemas, pero gran mayoría en México no tenemos esos sistemas, ¿no? Pues tenemos que idear fórmulas, estrategias, mejor dicho, para dar un antibiótico. Entonces es mejor siempre la prevención, ¿no? Con lo que acabamos de platicar. Ese sería mi comentario. Gracias. ¿Me permiten agregar algo? Sí, claro, adelante, doctora Carmen. Sí. Ojalá que estas pláticas las escucharan algunas autoridades y sugerir, la verdad, que se intensifiquen los programas de monitoreo. Les digo que es una lástima que el compañero Guadalupe no se encuentre, pero debería de haber un monitoreo más intenso, porque ellos dependen de un presupuesto y normalmente pues hacen lo que pueden con su presupuesto, pero la realidad es que debería de ser un programa constante de monitoreo en las granjas, hasta incluso en las poblaciones naturales, ¿no? Eso sería un gran aliado en cuanto a la prevención. Si, como bien dice la doctora Laura, se detecta en los primeros organismos que han sido afectados, se puede actuar mucho más rápido. A mí me acaba de pasar hace poco que mandaron un diagnóstico, solicitaron un diagnóstico de algo y te enteras que a los 2, 3 días ya levantaron quién sabe cuántas toneladas de animales, porque, o sea, fue demasiado tarde, pues. Entonces, sí, debería de haber un programa de monitoreo constante en todos la acuacultura que se realiza en el estado y en pues, todo el país, ¿no? Llámese como se llame, camarón, ostión, cualquiera que sea, peces, debe de haber un programa de monitoreo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Carmen y doctora Laura, por su participación en esta pregunta. Y un anuncio rápido, por cuestiones de causa mayor, el maestro Leiva, gerente del Comité de Sanidad Acuícola de Baja California Sur, no podrá acompañarnos el día de hoy. Y proseguimos con la segunda, con la tercera pregunta. Si pudiera enlistar, doctora Laura, si pudiera enlistar las principales amenazas a la producción acuícola, ¿en qué lugar de esa lista ocuparía las enfermedades? Bueno, yo sí pondría, hay varios retos en la acuacultura a nivel mundial, pero uno de los principales son las enfermedades. Porque, y más en acuacultura, insisto, porque, bueno, cuando estamos haciendo cultivos y no podemos monitorear rápidamente, no tenemos las herramientas, o luego las granjas de verdad están en lugares alejados, muchas de ellas,
es todavía peor. Encontrar un laboratorio que te pueda dar un diagnóstico rápido es complicado, ¿no? Entonces yo sí pondría, en primer lugar, pondría las enfermedades. Y bueno, hay otras problemáticas como es los alimentos que usan para acuacultura, la cantidad de proteína que es de origen animal y que ya es un problema porque generalmente se usa harina de sardina, ¿no? Harina de pescado. Y esto ya es un recurso pues limitado y que pues ya es un problema que se ha estudiado desde los años 80, al igual que las enfermedades, ¿no? Cómo ayudar a prevenir las enfermedades. Es un tema desde los años 80 que se ha venido desarrollando porque son problemáticas pues muy fuertes. Otro es el uso de antibióticos, la creación de cepas resistentes, enfermedades emergentes también, cómo ha ido cambiando. Y otro también podría ser, ahora con el cambio climático, que ya es una realidad, las condiciones han cambiado y los animales, bueno, muchos organismos están migrando o los que no pueden migrar, como son moluscos, no están resistiendo esos cambios ambientales y se vuelven más susceptibles a enfermedades, por lo que también se presentan mortalidades. Creo que de manera general eso sería mi opinión. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Laura. Doctora Carmen, ¿algo que quisiera aportar a esta pregunta sobre Sí, adelante. Sí, yo totalmente de acuerdo con la doctora Laura. Solo quisiera agregar que también recientemente hemos estado trabajando con la problemática de las toxinas marinas causadas por dinoflagelados. Desafortunadamente, y ya el grupo de trabajo del CIBNOR que trabajó con esto, que lideré al doctor Bustillos y todo un grupo de trabajo de colaboradores de CICIMAR, y me incluyo, pues se detectó que las toxinas pueden estar disueltas en el agua. Entonces, no necesariamente tienes que tener un bloom presente que sea visible, que te permita saber que ahí tienes una mancha de floraciones algales, para que tu cultivo sea afectado. Desafortunadamente, por más sistemas de filtración y de limpieza y de sanidad que se tengan, el tamaño de una toxina puede entrar a través de cualquier filtro, ¿no? Entonces, ya se tiene un trabajo publicado, los dinoflagelados o las microalgas tóxicas se pueden romper por la acción mecánica de las olas, por golpear contra superficies rocosas, los barcos, etcétera. Las microalgas se pueden romper y las toxinas son liberadas, y esas toxinas pueden llegar a los organismos en cultivo, y ya se demostró, porque tenemos una publicación recientemente que se logró aceptar, y ya está pública, en donde se demuestra que hasta inclusive concentraciones bajas de estas toxinas pueden llegar a afectar al organismo, ¿no? Y bueno, en ese trabajo quedó demostrado que aunque son solamente neurotóxicas, afectan desde las branquias, el hepatopáncreas, el músculo, el sistema nervioso. Entonces, las mortalidades muchas veces están asociadas a toxinas, y no son las únicas toxinas que encontraríamos en el ambiente, pero sí son una de ellas, ¿no? Y desafortunadamente creo que este es un reto muy grande por la problemática del tamaño de la toxina, que puede rebasar todos los filtros y entrar hasta tu cultivo, si es que es un cultivo pues controlado, ¿no? De alguna manera, dentro de una granja camaronera, por ejemplo. O imagínense si está en una jaula, como decía la doctora Laura, en el mar con peces, ¿no? O sea, creo que es algo más a lo que hay que tener los focos rojos, ¿no? A poner atención. Eso sería. Gracias. Le agradezco muchísimo por sus respuestas, doctora Carmen y doctora Laura. Mencionaba usted, doctora Carmen, hace un momento sobre el monitoreo de los organismos silvestres, que sería muy importante, y de este comentario se deriva la siguiente pregunta. ¿Cómo considera que las enfermedades en acuacultura pueden tener impactos ecológicos, por ejemplo,
por ejemplo, la propagación de patógenos en los ecosistemas marinos? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Cómo dice? ¿Cómo considera usted que las enfermedades puedan tener impactos ecológicos? Un ejemplo puede ser la propagación de patógenos en los ecosistemas marinos. Ah, claro, sí. Bueno, definitivamente el impacto puede ser muy negativo, sobre todo si no son especies endémicas, ¿no? Cuando se introducen, bueno, ustedes saben que los patógenos y sus hospederos, pues de alguna manera tienen un equilibrio mientras no llegue a algo externo que los altere. Entonces, yo sé que existen programas de prevención en donde no se pueden mover organismos de un lado al otro. Cuando alguien vende larvas, las mandan certificar, les hacen sus análisis, etcétera, ¿no? Pero sabemos que no son infalibles estos métodos, ¿no? Inclusive, a veces, por decirles algo con lo que me he topado, resulta que solo les interesa una enfermedad notificable como el herpes virus en el caso del ostión y solo se manda analizar si tiene un herpes virus, pero no consideran toda la demás, pues, ¿cómo les puedo decir? Fauna que puede venir ahí asociada, ¿no? Entonces, esa es una problemática, que solamente nos interesan las enfermedades notificables, ¿no? Yo no soy experta en ese tema, pero sé que esa lista existe porque la establecen instancias internacionales. Antes era la OMS, no sé ahora quién es, pero creo que no es lo suficientemente, ah, ¿cómo le diré? El alcance que tienen no es lo suficientemente preventivo porque hay otras enfermedades que aunque no son notificables pueden llegar a afectar a los organismos. Miren, creo que la prevalencia y la intensidad de otros patógenos que no se consideran, porque ¿a qué se le llama enfermedad notificable? Aquellas enfermedades que sí son, que se ha demostrado que son capaces de matar poblaciones enteras, que han causado mortalidades masivas y que han llegado casi a extinguir especies, ¿no? A eso se le considera así. Y todas las demás de otros patógenos que no se consideran tan importantes, pues resulta que yo creo, no sé qué opina la doctora Laura, pero yo creo que si el sistema inmune de los organismos ya está deprimido por todo lo que está ocurriendo en el ambiente, esas otras enfermedades o esos otros patógenos pueden llegar a causar estragos. No me quiero adelantar porque tenemos muchas cosas en el tintero que vamos a publicar próximamente, pero la verdad es que están ocurriendo cosas en la naturaleza que cada vez me preocupan más, ¿no? Con respecto al estado de salud de los organismos en el medio natural. Y entonces, respondiendo más precisamente a la pregunta, cuando un acuacultor introduce la semilla que compró en otro estado y la cultiva, y esa semilla fue certificada para detectar una enfermedad que era importante ante las instancias que les permiten moverlas, pero resulta que traía otro que no lo detectaron y que proliferó en el cultivo y que al final se convirtió en algo que deprimió el sistema inmunológico. Y les voy a decir cuál. Por ejemplo, las riquecias. Nosotros no tiene mucho que publicamos que las riquecias like están presentes en el cultivo de ostión. Ah, pero la riquecia no es considerada una enfermedad o que causa una enfermedad grave. Sin embargo, pues pudimos demostrar que al menos hay una respuesta inmunológica que por supuesto que contribuye a disminuir la resistencia del organismo ante cualquier otro patógeno. Entonces, aunque en otros países las riquecias sí sean consideradas como enfermedades por las que tenemos que tener una alerta o tener cuidado, pues resulta que en México no está reconocida las riquecias like como tal, ¿no? Y bueno, me voy a ir al caso del abulón. Resulta que las riquecias que causaban las mortalidades masivas de abulón negro, abulón creo que rojo también en California, en Estados Unidos, hace muchos años, 10, 20 años creo, la llamada enfermedad de síndrome de deshidratación, pues fueron causadas por una riqueza. Entonces, ok, fue la del abulón y tal vez no es la misma que encontramos en el ostión, bueno, de hecho no lo es, porque esta es una riqueza acidófila y la del abulón era una basófila. En fin, creo que ya debería de haber ante las autoridades una apertura
prenderse una alerta para monitorear otro tipo de patógenos que aunque no sean considerados tan peligrosos, sí debemos monitorearlos, porque es una cuestión de que se incremente la prevalencia y la intensidad y que los organismos tengan deteriorado su sistema inmunológico para que esto se convierta en un desastre. Eso es lo que quería yo aportar. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Doctora Laura, ¿algo que quiera mencionar para completar esa pregunta? Sí, gracias. Pues aquí creo que la doctora Carmen ya hizo mucho hincapié en el monitoreo, ¿no? En que debe de ser constante. Nuevamente voy a poner el ejemplo que se me hace una como apocalipsis zombie, pero de almejas en Guerrero Negro, ¿no? Que es cuando se mueren todas las almejas y cuenta la gente, y bueno, toda la gente que estuvo estudiando esto hace ya un poco más de 10 años, me parece, que hasta con máquinas tuvieron que sacar las almejas muertas de la laguna. Y bueno, este lugar, Guerrero Negro, con la laguna Ojo de Liebre, donde pasa esta mortalidad masiva, ya venía dando indicios, porque ya empezaban a morirse las poblaciones y comenzaban a sacar animales, pero no se hizo un monitoreo muy adecuado, ¿no? Para poder hacer algo preventivo hasta que ya el problema pues llegó a esta mortalidad masiva. Junto con lo que acaba de decir la doctora Carmen, las condiciones climáticas nuevamente, como están cambiando, no podemos todo, al cambiar una condición climática, lo que dijo la doctora, hace al animal más vulnerable. Entonces, tienes un sistema ya mermado, un sistema inmune mermado, y luego cambia la temperatura, luego hay una sobreexplotación de los animales, se vierten contaminantes al agua, y hay patógenos, pues claro que esto va a acabar con una población, ¿no? Que esto se podría haber prevenido con un monitoreo temprano para ver pues, qué había, ¿no? Qué patógeno estaba pasando y hacer algo, ¿no? Ahorita, lamentablemente, lo que pasa en Guerrero después del colapso de las pesquerías de moluscos es problemas sociales porque la economía pues baja, se incrementa el desempleo, se incrementa el alcoholismo, la drogadicción y la inseguridad en la región. Entonces, este lugar puede ser usado como un modelo para observar lo que va a pasar en todo el mundo o pasa ya en muchos lugares cuando no hay un monitoreo adecuado. Entonces, todo el ecosistema sufre porque no se puede aislar solamente una cosa, ¿no? Porque todo está junto. Todos los factores, en un laboratorio podemos aislar una condición determinada en el ambiente, es multifactorial, ¿no? Y bueno, nada más sería eso también ya para aportar algo a la respuesta de la doctora Carmen. Gracias. Ay, aprovechando, quiero complementar algo de la doctora Laura. ¿Puedo? Adelante, doctora Carmen. Sí. No, pues nada más le quiero recordar a Laura, porque yo sé que ella anda metida en mil cosas, pero en cuanto al apocalipsis zombie de las manos de León de Guerrero Negro, Laura, ¿te acuerdas que fue la cliona, la litófaga, los poliquetos, el urastoma? Por ahí detectaron un Perkinsus marinus. Ay no, o sea, no era un patógeno, era un zoológico el que tenían las pobres almejas. Fue de verdad, es el caso más extremo que hemos tenido, ¿verdad, Laura? Fue terrible, terrible, o sea, de verdad, y bueno, ay, Laurita, dale la buena noticia. ¿Qué está pasando con las almejas ahora? Diles. Bueno, hay un Guerrero Negro, ahorita hay mucha gente del CIMNOR y bueno, y otras instituciones también, pues está estudiando y ahorita se han hecho cultivos ahí en Guerrero Negro, con reproductores de ahí de la laguna para no meter otras enfermedades, nada, con reproductores aquí en el CIMNOR, los expertos, técnicos expertos como José Luis Ramírez, logró su desove, la producción de semilla. Gracias a un programa de aquí de acuacultura y a la dirección del CIMNOR, se llevó esa semilla y se monitorearon los cultivos. Y la buena noticia es que ya, o sea, no están muriendo por enfermedades, sino que están creciendo y van muy bien, ¿no? A pesar de que hay cambios en la temperatura, hay corrientes anóxicas a veces y otras,
pero se está logrando y está creciendo bien. Entonces es una muy buena noticia para la gente de la zona, para poder reactivar en un futuro la economía, ¿no? El repoblamiento pues está lejos, pero bueno, ya no tan lejos, porque ya se avanzaron unos pasos, ¿no? Pero ya es un pasos hacia adelante, hacia mejorar y ayudar al sector social dedicado a la pesca y a la acuacultura en Guerrero Negro, ¿no? Pero gracias, Carmen, por Hecho porras, Laurita. Gracias. Muchas gracias a las dos, respuestas muy interesantes. Y para usted, doctora Laura, ¿cómo ha evolucionado los patógenos con el paso del tiempo? ¿Y cree que en algunos años esto se pueda convertir en un problema para la industria acuícola? Pues mira, no soy experta en evolución, pero claro que han cambiado. Para mí los patógenos son maquinarias perfectas, que pueden evadir pueden ser identificados por el sistema inmune porque también ha evolucionado a la par que los patógenos, ¿no? Pero de verdad hay unos mecanismos moleculares súper específicos que utilizan para poder atacar al hospedero, ¿no? O poderse quedar ahí por más tiempo. Ya es un problema que ya nos alcanzó porque han evolucionado, claro, muchas. No voy a ahorita hablar de todo esto, sería así un mundo, ¿no? Y tampoco soy experta en la evolución de patógenos, pero sí sé cómo, por ejemplo, receptores específicos de células del sistema inmune que antes podían identificar un patógeno, ahora estos se pueden enquistar, se pueden camuflajear, por así decirlo, de manera general, para no estar en procesos muy específicos, y pueden atacar de diferentes maneras al patógeno. De hecho, pueden coexistir con él durante muchos años y cuando hay un nivel de estrés, y eso ocurre mucho en acuacultura, este patógeno que pues, oportunista se puede desarrollar mucho, ¿no? Y puede acabar con cultivos. Como dijo la doctora, hay enfermedades muy fulminantes que son las que se evalúan generalmente, pero existen otras que con las condiciones adecuadas pueden acabar con el cultivo. Entonces, esto es un tema muy interesante. Y a nivel molecular, hay muchas herramientas para evaluar, ¿no? Cómo han cambiado estos patógenos. Muchas gracias, doctora Laura. Doctora Carmen, ¿usted cómo cree que ha evolucionado los patógenos con el paso del tiempo? ¿Algo que quiera comentar para complementar la respuesta de la doctora Laura? Gracias. No, pues tengo el mismo problema, no soy experta, no conozco cómo han evolucionado. Creo que es un tema que ya me voy a poner a leer. Solo quisiera decirles que en mi experiencia, patógenos que antes veíamos, pues no sé, de vez en cuando en los organismos acuícolas, tanto de poblaciones naturales como de cultivo, pues resulta que ahora incrementan su presencia, ¿no? Su prevalencia y su intensidad. O sea, creo que su evolución en tan corto tiempo, porque mi experiencia es de 36 años, es que el sistema inmunológico de los organismos no ha podido resistir y controlar o detener su evolución, o más bien su capacidad de hacer daño, ¿no? De colonizar y de hacer daño a sus hospederos. Entonces, pues tengo desconocimiento realmente del área, pero eso es lo que he observado, que cada vez son más y que cada vez son más frecuentes. Eso es lo que podría yo decir. Sí, y Muchas aquí gracias. si puedo agregar Adelante. otra vez, esta evolución también tiene mucha relación con la resistencia a antibióticos. Muchos patógenos han evolucionado para resistir los antibióticos, ¿no? Por eso ahora, en teoría, está muy regulado el uso de ellos. Bueno, en teoría, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctoras. Una persona nos comenta, ¿qué tal? Buen día. Yo tengo una pequeña pregunta. ¿Existe alguna bacteria o microorganismo que nos ayude a reforzar el sistema inmune de las especies de cultivo?
¿Nos podría apoyar con esa pregunta, doctora Carmen? Discúlpame, pero creo que Laura es la más indicada porque ella sí trabaja con probióticos. Doctora, perdón. Adelante, doctora Laura. Gracias. No, sí, hay muchos microorganismos. Antes, hace, no sé, 50 años, a decir bacteria, le decíamos, no, hazte para allá, vete, todo es malo, ¿no? Pero no, o sea, ya se ha estudiado, hay muchos estudios de probióticos y bueno, de manera general otra vez, hay muchas definiciones y conceptos de probiótico, pero a mí una de las que más me gusta es que los probióticos son microorganismos, bacterias o levaduras, que al ser introducidos de manera oral llegan al tracto digestivo y colonizan. Entonces, esas bacterias tienen muchas funciones benéficas para la salud. Por ejemplo, pueden liberar vitamina K, pueden estimular el sistema inmune sin causar una enfermedad, pueden liberar ácidos grasos de cadena corta que son aprovechados pues, para el hospedero, y la bacteria los utiliza como desechos, ¿no? Y otras moléculas como poliaminas, etcétera. Entonces, esas moléculas que libera tienen una interacción en la mucosa y tienen una gran relación con muchos procesos del sistema inmune de manera general. Es como si ya ven, por ejemplo, a ver, un ejemplo coloquial y normal, dice, viene el tiempo de frío, tómate un jugo de naranja, ¿no? Porque la vitamina C te va a ayudar a mejorar tu sistema inmune. Bueno, pues un probiótico te va a ayudar a mejorar tu sistema inmune. Y es una bacteria, ¿no? Que llega viva y que coloniza. Y ahí todos los metabolitos que produce y que para ella es un desecho, para nosotros nos dan muchos beneficios. Y no solamente en el sistema inmune, también en el sistema nutricional. Entonces, esto sería como de manera general. Entonces, sí, hay muchas muy buenas bacterias y que deberíamos todos tomar probióticos, la verdad. Y bueno, muchas gracias. Nada más para agregar algo, estos probióticos que nosotros podemos tomar de manera oral, se integran a nuestra microbiota, ¿no? Entonces, esas poblaciones son muy benéficas tanto para nosotros como animales en cultivo. Gracias. Muchas gracias por su aportación, doctora Laura. Respecto a las enfermedades, en cultivo surgió hoy una pregunta. ¿Considera que evitar la sobrepoblación en los ecosistemas de cultivo sea un factor importante para prevenir enfermedades? Doctora Laura, adelante. Sí, gracias. Sí, claro, es un factor importante. En teoría, pero aún no es así. Hay muchas especies que ya sabemos la densidad que debe de llevar un cultivo. Por ejemplo, tilapia, se sabe que soportan una densidad muy alta. Y, por ejemplo, ¿se han escuchado totoaba? Totoaba es un animal que crece excelentemente bien, pero también ya hay estudios de cuánta densidad debes de meter en una jaula, ¿no? Cuánta densidad debes de meter en un cultivo larvario, cuánta densidad en una preengorda y en una engorda. Si tú sobrepasas eso, causas estrés y también es más fácil que llegue una enfermedad, ¿no? Y que la adquieran y hasta que se mueran, ¿eh? A una tilapia le puedes poner, o sea, en un tanque puedes tener miles, dependiendo del tamaño del tanque, obviamente, eso ya está muy estudiado y resisten, pero un pez marino no resiste igual. Pues dependiendo de la especie, pero sí, claro que tiene influencia. Y bueno, dejo a la doctora Carmen que complemente la respuesta. Gracias. No, pues no tengo mucho más que aportar, pero sí definitivamente hemos recibido organismos que estuvieron en el extremo de la densidad, pues de la densidad máxima, y se ve cómo se deteriora todo su sistema, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Y cómo cuando la densidad es la adecuada, pues fisiológicamente el organismo está en mucho mejor estado. Nosotros histológicamente podemos ver el estado de salud de los organismos, ¿no? Por ejemplo, a nivel tracto digestivo, si el organismo está muy estresado, vemos procesos inflamatorios, diapédesis, hasta hemorragias,
Vemos cómo el hígado, por ejemplo, de los peces que no se pueden mover tanto, fíjense que es algo bien curioso. Los hígados de los peces en cultivo por la falta de movilidad normalmente tienen esteatosis hepática, o sea, hígado graso, y los acuicultores dicen, bueno, pero es que es normal en peces de cultivo, ¿no? Pues sí, pero ¿qué tanto es tantito? ¿Hasta dónde va a resistir un pez tener el hígado graso? Porque finalmente es una histopatología, ¿no? Entonces, si el pez tiene menos espacio para moverse, gastar menos energía, al final de cuentas, pues ustedes saben que el hígado es un órgano maestro que hay que cuidar, y por más normal que consideremos que sea en un organismo en cautiverio que tenga el hígado graso, pues imagina, o sea, ¿qué nos hace a nosotros los humanos? Un hígado graso que no se atiende, que no mejora su condición, al rato se convierte en una cirrosis hepática. O sea, sí, hay que tomar conciencia que a todos los niveles los organismos estresados por la densidad alta los va a afectar, ¿no? Eso sería. Gracias. Muchas gracias, les agradezco a las dos, doctora Laura y doctora Carmen. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el principal patógeno que se muestra en un cultivo en general y cómo lo registran o lo monitorean? Y si tienen alguna base de datos, ¿en cuánto está? Doctora Carmen. Bueno, definitivamente los patógenos, hace algunos años hubiera respondido inmediatamente que los virus, ¿no? Por ejemplo, el herpes virus en ostión. Pero resulta que parece que va por modas, ¿no? Hace años eran los virus en el camarón blanco, pues era Taura y IHHNB, mancha blanca, ¿no? Pero resulta que ya cambió de taxón. Ahora resulta que son las bacterias tipo Vibrio que han causado mortalidades masivas muy recientemente, ¿no? Y parece que en Asia ya tienen otros, como por ejemplo los microsporidios, que más bien son hongos, como el Enterocitozune hepatopenei, que es el que está causando. O sea, ya no nada más son virus, o sea, son bacterias, son hongos, y va como que va cambiando el rol de estos patógenos históricamente en los cultivos, ¿no? Entonces, para la pregunta no hay una respuesta única. Es una situación que si conociera yo un poco de evolución de los patógenos la podría responder de mejor manera, pero lo que he visto es eso, ¿no? Que va cambiando y que no necesariamente tienen que ser virus los que matan más rápido y más eficazmente a las poblaciones, ¿no? A los organismos, sino que varía dependiendo y pues bueno, yo creo que su capacidad, la patogenicidad de la que son capaces, lo que los determina, ¿no? A reserva de lo que diga la doctora Laura, porque ella está muy enterada, ¿sí? Le agradezco mucho, doctora Carmen. Adelante, doctora Laura. Pues yo opino igual que Carmen, no hay una respuesta, así no hay una respuesta que digas, esto es, lo que yo he visto más últimamente en peces son justo vibrios, ¿no? Bacterias. Eso es lo que he visto, ¿no? Como dijo la doctora, pues no, o sea, yo creo que entender un poco más de la evolución justo de estos patógenos nos podría llevar a ver por qué está pasando esto ahorita, con todas las condiciones que están cambiando, ¿no? La manera también, los mecanismos de que, o sea, para darte cuenta, por ejemplo, no es que estés monitoreando siempre vibrio, ¿no? Pero ves algunas características en los animales y ya ahora sí te pones a ver qué tienen. Pero mientras tanto, generalmente en una granja no se hace continuamente, sino que se hace un calendario y vas viendo, ¿no? Y si los animales siempre se ven bien, a veces no se hace, ¿no? Porque eso incrementa los costos del cultivo, dependiendo, ¿no? De qué especie sea. Entonces sí también hay parásitos ahorita, ¿no? Muchos parásitos, pero pues sí, no hay una respuesta, es decir, este patógeno ahorita es el que está acabando con los cultivos, ¿no? O está atacándolos, sino que sí, estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias, doctora Laura y doctora Carmen. Doctora Laura, ¿cuál es la forma más efectiva, hablando generalmente,
para prevenir los patógenos? Pues lo que nosotros hacemos es diseñar dietas funcionales con ingredientes naturales en la región. Y esos ingredientes, por ejemplo, voy a hablar de un trabajo que nos gusta a nosotros mucho. Hace rato cuando me presenté dije que nosotros trabajamos con probióticos, prebióticos, pero también trabajamos con PAMs. Los PAMs significa patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ingredientes, por ejemplo, en levaduras, que tienen una estructura química que se parece a una bacteria. Esa estructura química, voy a hablar de, por ejemplo, azúcares, glucanos. Un glucano, que es un azúcar que está en una levadura, se considera un PAM. ¿Por qué? Porque tiene una estructura química conservada que está presente también en bacterias. Entonces, si yo le doy una levadura que tiene un glucano a un pez, el sistema inmune de ese pez va a decir, aquí hay una bacteria, pero en realidad no es una bacteria. Le estoy dando una levadura, le estoy dando una planta que tiene un glucano. Entonces, el sistema inmune se va a aprender, voy a decirlo así, se va a aprender, por hay una serie de mecanismos, de cascadas de señalización, que me va a dar moléculas que van a permitir la fagocitosis y moléculas antiinflamatorias, etcétera. Pero bueno, voy a decir, entonces yo le estoy dando en una dieta algo que va a encender el sistema inmune y va a estar preparado. Si llega un patógeno real a atacar, el sistema inmune ya está preparado para atacarlo y desaparecerlo de manera coloquial, ¿no? Entonces, para regresar a la pregunta, la prevención a través de estos sistemas donde yo no estoy usando un antibiótico, sino yo estoy alertando al sistema inmune, es para nosotros lo mejor, porque no le estoy dando una medicina. La vacunación, por ejemplo, se habla de vacunas ya para organismos en acuacultura, es más cara, y cuando tengo que vacunar a miles y miles y miles de peces, es mejor darle un inmunoestimulante en el alimento al pez. Eso sería para nosotros lo más ideal. Un ingrediente natural en la región que yo le puedo dar en la dieta y que le va a ayudar a desarrollar su sistema inmune. Y solamente no ayudan a aprender el sistema inmune, también ayudan al crecimiento. Entonces, esto también sería lo más adecuado en el campo que nosotros trabajamos. Gracias. Muchas gracias, doctora Laura. ¿Algo que quiera comentar, doctora Carmen, para complementar la pregunta de la forma más efectiva para prevenir los patógenos? No, pues hemos visto, ¿no? Que lo que comenta la doctora Laura es muy efectivo, y bueno, creo que atacarlo por diferentes, vías a futuro sería lo idóneo, ¿no? Han escuchado esa frase que dice, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿verdad? Hemos observado cómo esto de lo que habla la doctora es como una vacuna, ¿no? Una vacuna que fortalece al organismo. Y lo mismo bueno, no lo mismo, sino de diferente forma, pero hemos visto cómo la aplicación de otras estrategias como los compuestos homeopáticos también de alguna manera funcionan. Yo creo que es como, no sé si ustedes lo hacen ahora, después de la pandemia, todos buscamos estrategias para mejorar nuestra condición de salud, ¿no? Ya no nada más confiamos en las vacunas que han sido tan criticadas, ¿no? Y no me voy a meter en problemas al hablar de ellas, pero lo que hacemos es que hemos mejorado nuestra alimentación, hemos recurrido a sustancias naturales como los tés, como las hierbas, como una infinidad de cuestiones naturales, como los probióticos. Cuando la doctora Laura hablaba acerca de la importancia de la microbiota, pues nosotros los seres humanos creo que tomamos más conciencia de que debemos de fortalecerlo y que es un conjunto de estrategias las que debemos de hacer para mejorar nuestro sistema inmune. Entonces, creo que pueden hacer mancuerna diferentes estrategias y mejorar la condición de los organismos. Y pues en el CIMNOR sé que se está trabajando por diferentes vías y creo que todo va
cada vez mejor, ¿no? Que los resultados cada vez son más prometedores. Eso es lo que podría agregar. Muchas gracias por sus respuestas muy interesantes. Y hace un momento la doctora Laura comentaba sobre el alimento que se le suministraba para prevenir los patógenos. Y la pregunta es si ese alimento afectaba de alguna manera en el consumo humano. El alimento balanceado debe de tener los nutrientes básicos, que son proteínas, lípidos, carbohidratos, de manera general, ¿no? Y se hace un balance de estos nutrientes, donde tenga la cantidad adecuada, principalmente de proteínas y lípidos, ¿no? Pero nosotros lo que agregamos, el diseño que agregamos tienen los nutrientes básicos y lo que nosotros agregamos, voy a decir, estos ingredientes son probióticos, prebióticos, etcétera, y no tienen ningún efecto en el humano, al contrario. Bueno, primero, el organismo, si se lo doy a un pez, pues va a aprovechar los nutrientes, va a crecer, y el diseño, dependiendo qué le demos, pues puede estimular el sistema inmune o su maduración digestiva o incrementar su peso, ¿no? Entonces, esto es una manera natural. Ya ven que se habla mucho, por ejemplo, bueno, se habla, no soy experta en pollos, por ejemplo, que a los pollos se les da muchas hormonas para que crezcan rápido, ¿no? Y que eso puede llegar a nosotros. Eso se dice, ¿no? Yo no estoy segura que le den hormonas, nada más lo he escuchado, porque yo no trabajo con eso. Pero aquí en acuacultura, nosotros no le estamos dando una hormona, le estamos dando un ingrediente natural que va a estimular de forma otra vez natural tanto su crecimiento como su resistencia a enfermedades. Entonces, no tiene ningún efecto sobre el humano. Y es lo que se busca realmente, quitar antibióticos, quitar hormonas, quitar todas estas cosas sintéticas que pudieran llegar a nosotros en la cadena, ¿no? Porque un pez, pues llega a nuestro plato, bueno, dependiendo de la especie, ponle, si quieres un pez, 200 gramos, y ese tiempo, pues no debes de darle algo que estimule, un químico que estimule el crecimiento, una hormona, sino mejor nosotros lo que buscamos es dar estos ingredientes naturales que estimulen su crecimiento y su buena salud para que llegue a nuestro plato sin nada de eso. Con esto creo que sí respondo la pregunta, sí, ¿verdad? Eso, más o menos. Sí, claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. ¿Algo que quiera complementar a la respuesta de la doctora Laura, doctora Carmen? No, pues es que desconozco ese tema, pero lo que sí recuerdo es que cuando compramos, por ejemplo, salmón y vemos las características en la etiqueta, pues el salmón es de cultivo y podemos ver que trae propiedades muy adecuadas para la nutrición humana. Entonces, creo que nunca nos expondrían. Creo que la industria alimentaria nunca nos expondría a consumir algo que fuera en perjuicio de nuestra salud. Incluso, creo que inclusive se elevan algunos elementos como los omegas famosos, no sé si los 3, los 6 o 9, o cuáles son los que se incrementan y que favorecen nuestra condición, ¿no? Son más nutritivos para nosotros. Entonces, pues creo que la acuacultura cuida mucho esos detalles y la mejora de los componentes de un alimento, no, creo que no podemos dudar de que es para mejorar, ¿no? Dudo que nos lo proporcionen, pasa tantos filtros a través de, no sé, Cofepris, ve tú a saber cuántas instancias antes de que llegue a nuestro plato, ¿no? Y pues a mí me consta que muchos de ellos están mejorados, ¿no? Sí, eso sería. Así es. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Esta pregunta surgió de una de las respuestas que nos compartió la doctora Laura. ¿Qué tipo de probióticos son los más usados para la eliminación de patógenos? Para la eliminación de patógenos. Bueno, nosotros hemos trabajado mucho levaduras. ¿Por qué? Porque estas
al colonizar el tracto digestivo, producen poliaminas, que son unas moléculas que intervienen en muchos procesos del sistema inmune. Incrementan la fagocitosis, por ejemplo, que es la fagocitosis es el proceso donde las células del sistema de defensa se comen a los patógenos, por decirlo de manera coloquial, ¿no? Pero también trabajamos con prebióticos, y los prebióticos, voy a decirlo de manera también general, son el alimento de los probióticos. O sea, le das tu comida a la microbiota y desarrollas comunidades que atacan de manera general patógenos. Yo creo que todos los probióticos son buenos. O sea, todos se pueden eliminar patógenos de acuerdo a los procesos que están regulando del sistema inmune, de diferente manera, ¿no? No solamente la fagocitosis, sino también la activación del sistema antioxidante, que son enzimas que regulan la formación de radicales libres y eliminan patógenos también, ¿no? Es por estos radicales libres. Entonces, yo creo que también es una pregunta muy general, ¿no? Muy amplia, pero así de manera muy general, todos los probióticos buscan eso, estimular el sistema inmune e incrementar la resistencia a enfermedades causadas por patógenos. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Carmen, ¿algo que quiera agregar a esta pregunta? Sí, solo quisiera agregar el testimonio que tenemos a nivel morfológico. Cuando nos llegan organismos que vienen de un proyecto de investigación donde utilizaron probióticos, nosotros logramos ver en los tejidos, en el caso de algunas concentraciones o de algunas dosis, es la mejora, ¿no? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo apreciamos? Por ejemplo, en un camarón podemos ver cómo se incrementa el tamaño de las células B del hepatopáncreas, que son células que almacenan lípidos. Entonces dices, bueno, de alguna manera, no directamente estimulando el sistema inmune porque no tengo prueba, ¿no? Pero sí puedo ver cómo mejora la condición nutricional del organismo. Y esto seguramente es porque esa capacidad que fue incrementada gracias al probiótico, pues le permitió defenderse de algo que no le... Ustedes saben que el sistema inmunológico es, creo que el segundo después del metabolismo basal que más demanda energética nos causa, ¿verdad? Entonces, si un organismo pudo defenderse, pudo responder su sistema inmune de manera adecuada ante la presencia de cualquier patógeno, pues entonces la condición nutricional va a incrementarse, va a mejorar porque pues su desgaste energético no fue tan alto. Y así como lo podemos ver en el hepatopáncreas, podemos verlo en el músculo, podemos verlo en otros tejidos, ¿no? Igual, si habláramos de moluscos, lo podemos ver. Como todo está relacionado, o sea, una condición fisiológica incluye a todos los órganos del sistema. Entonces, pues sí, a mí me consta, ¿no? Es una de las cosas que hemos visto como la presencia del probiótico mejoró la condición fisiológica, tanto, o sea, a nivel nutricional como a nivel inmunológico del organismo, ¿no? Entonces, sí, pues eso es lo que podría agregar. Creo que hay manera de tener pruebas a nivel morfológico que la histología nos brinda, ¿no? Nos puede demostrar. Uh-huh. Muchas gracias, doctora Carmen. Doctora Laura, ¿qué organismos acuícolas son más susceptibles a enfermarse o resentirse a alguna causa de patógenos? Ese también es una buena pregunta. Es que aquí depende de muchos factores. Por ejemplo, hace rato estábamos hablando de la densidad. O sea, si yo no tengo una densidad adecuada sea de lo que sea, cultivo de moluscos, cultivo de crustáceos, cultivo de peces, se van a enfermar. Sí hay, por ejemplo, ya hay protocolos establecidos para diferentes organismos, que es lo mejor, ¿no? Que es las condiciones de cultivo, el oxígeno, la temperatura, la densidad, el tipo de alimentación,
por ejemplo, cuando damos acaba de decir algo la doctora Carmen súper importante, el gasto energético que se requiere para la función del sistema inmune es muy alta. Entonces, nosotros lo que hacemos también es un diseño de calendarios. O sea, yo no siempre le voy a tener, lo que yo quiero que el animal crezca y crezca bien, ¿no? Pero no siempre voy a tener voy a estar estimulando el sistema inmune, porque esto va a representar un gasto energético muy alto. Entonces, lo que nosotros aquí hacemos es diseñar, por ejemplo, si sé que, otra vez voy a poner ese ejemplo más común, va a haber mucho calor, va a bajar el oxígeno, mis peces van a estar susceptibles, va a haber bacterias, porque con el calor hay florecimientos bacterianos, por ejemplo, de vibrios. Entonces, yo sé que antes de que llegue esa época, voy a darle un inmunoestimulante, un probiótico o un prebiótico para tener el sistema alerta, pero no siempre. Porque además también llega un momento que si siempre el gasto energético es muy alto y también llega un momento en que ya no puedo, que la respuesta se bloquea, por así decirlo, ¿no? Entonces, todos los organismos son susceptibles a patógenos, pero dependen las condiciones en lo que lo tengas, ¿no? Todos podrían ser, o sea, depende esas condiciones de cultivo o en la naturaleza, ¿no? Como ya mencionamos hace rato, hubo cambio climático y murieron animales, ¿no? Entonces, de manera general, yo creo que te podría decir eso. No puedo decir, el pez es más susceptible que una almeja. No, depende de las condiciones. Por ejemplo, una almeja puede resistir más bajas de oxígeno que un pez, ¿no? Depende. Entonces, de manera general sería eso. No hay una respuesta única. Gracias. Muchas gracias, doctora Laura. Doctora Carmen, para usted, ¿qué organismos pueda que sean más susceptibles en el aspecto de presencia de patógenos? Híjole, es que no hay una respuesta. Miren, por ejemplo, los moluscos, pues han evolucionado junto con sus patógenos, ¿no? O sea, bastaría ver desde cuándo existen, por ejemplo, los ostiones, cuántos años tienen y cómo parecen tan simples, ¿no? Un ostión, pues resulta que su sistema inmune ha resistido siglos, ¿verdad? Yo creo que depende de las condiciones en las que se encuentren esos organismos, o sea, no, mortalidades masivas. Miren, por ejemplo, creo que el ejemplo del ostión sería uno de ellos. Resulta que el ostión Crassostrea gigas ha sido introducido en más de 17 países en los últimos 70 años, ¿no? Pero él era endémico de una zona, de zonas frías, donde el agua no era tan cálida como en las zonas subtropicales o tropicales, ¿no? Entonces, lo introdujeron en todo el mundo y resulta que desde hace más de 50 años empezaron a detectar enfermedades masivas de este organismo. Y aún así, a pesar de que se han detectado de enfermedades masivas que se han achacado a diferentes factores como los patógenos, ¿verdad? O sea, como un síndrome metabólico. El proyecto Morest francés que se dio hace, no sé, 20 años aproximadamente, trataron de resolver o de detectar cuál era la causa por la que se morían las poblaciones completas de cultivos de ostión en toda Europa, en Australia, en América. Y bueno, bueno, abordaron el tema de la Unión Europea y lo hicieron a través de este proyecto Morest, en donde evaluaron todas las condiciones de cultivo. El ostión allá se cultiva de manera extensiva en el mar, pero la producción de las larvas es en laboratorio. Y entonces encontraron que había un conjunto de factores, como por ejemplo un síndrome metabólico que causaba que los organismos al elevarse la temperatura y estar en periodos reproductivos, eran mucho más susceptibles a ser atacados por patógenos, porque un organismo, si han escuchado hablar de que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿no? O sea, los ostiones prácticamente crecen para reproducirse y morirse, ¿no?
pero resulta que pues ellos deberían de morir de manera natural. Sin embargo, las mortalidades masivas que ha habido en el mundo entero, y les digo, ha llegado a ser una mortalidad hasta del 100% entre Australia y Europa, fueron muy graves, ¿no? Imagínense las pérdidas multimillonarias de esa industria. ¿Y qué resultó ser? Pues resultó ser un conjunto de todo. Un síndrome metabólico causado por el agotamiento reproductivo, llega la temperatura o llegan las condiciones ambientales en las que los ostiones de manera natural se reproducen y resulta que los desoves son masivos, se desgastan de más, quedan sumamente debilitados por los desoves, condicionados por las condiciones de temperatura y otras condiciones, y resulta que pues, los patógenos los atacan mucho más fácilmente porque su condición fisiológica no era la idónea. Entonces, ¿cómo decirles? No es un solo factor, son muy variables, ¿no? Y bueno, a ese estudio se sumaron los de los patógenos, ¿no? Primero determinan que es un síndrome metabólico de desgaste reproductivo y después los patógenos que se asocian. Lo hemos visto, perdón, en Baja California, les digo, pues el compañero Guadalupe tendría elementos para platicarles acerca de esto, pero nosotros monitoreamos con el Comité de Sanidad Acuícola durante 5 años poblaciones, bueno, de cultivo de toda la costa occidental, y resulta que encontramos exactamente el mismo fenómeno, ¿no? Una mortalidad de organismos en el verano posterior al inicio de los desoves. Aquí la pregunta lógica sería, bueno, si ya sabes que cuando se te desovan se te van a morir, pues ¿por qué no cosechas antes? Pero es que patinarle. Los acuacultores lo que buscan es que el ostión esté gordo. ¿Y cómo obtiene esa gordura? Con la maduración. Y entonces, pero resulta que son desobradores parciales que pueden reaccionar a las condiciones ambientales de una manera muy variada. Entonces, no puedes atinarle al momento idóneo de cosechar tu ostión antes de que se te desove, porque no sabes para la temperatura, la latitud en la que tú lo tienes, cuándo lo va a hacer realmente. Puede ser un simple cambio de temperatura, puede ser una condición de lluvia, puede ser, ay, no sé, cuántas condiciones pueden hacer que una población empiece a desovar. Entonces, yo sé que sí lo aplican, que tratan de cosechar antes de que se les desoven para venderlos gordos, pero no siempre se llega en el momento previo a los desoves, ¿no? Que es cuando más se debilitan los organismos. Entonces, esa sería la respuesta. Muchas gracias, doctora Laura y doctora María, por sus respuestas. Y doctora Carmen, ¿usted cómo recomienda abordar el tema o la prevención de enfermedades que sea de manera sostenible? Pues a través del programa de monitoreo, como les comentaba, los análisis, o sea, ojalá que las instancias del gobierno de alguna manera pudiera apoyar más al Comité de Sanidad Acuícola, pero también ligado a la colaboración de las instituciones. O sea, las instituciones somos quienes tenemos los mecanismos de acción más rápidos porque contamos con los laboratorios y los equipos adecuados. Entonces, debería de ser una mancuerna entre el monitoreo de parámetros ambientales con la toma de organismos para la determinación de patógenos y el diagnóstico a través de PCR y de histología. Yo esas dos disciplinas no las debería de separar, pero les digo, lo sé, estoy enterada. Desafortunadamente las normas lo dictan, dicen, no, pues el PCR es la prueba, es la buena, ¿no? Pero no, a ver, ¿por qué durante siglos? Bueno, ¿por qué todo el siglo pasado la histopatología era la forma de diagnóstico para muchas cosas, desde el punto de vista humano inclusive, ¿no? Antes que otra cosa. ¿Y por qué la moda del PCR ahora es la solución? Cuando a veces, miren, les soy honesta, muchas veces nos llegaban organismos hermanos del mismo cultivo y a la hora de comparar el resultado del PCR con histología, yo sí lo detecté. Yo sí lo detecté porque yo lo encontré pues en las branquias o en el manto o en el conjuntivo y el compañero de PCR decía, pues es que a mí me dieron una branquia.
y en la branquia no estaba. ¿Sí me entienden? O sea, no podemos desligar esas dos disciplinas. Y a lo mejor me van a condenar por estarlo diciendo, pero es una experiencia de muchos años. Realmente creo que no debería, a lo mejor deberíamos, en el caso de la histología, buscar mecanismos para ser más rápidos. Resulta que la histología tiene sus tiempos, porque un PCR te puede salir en una mañana, pero la histología requiere de 5 días y son tiempos que no puedo. Hasta el momento no he podido hacer más eficaces, pero ya conozco una tecnología que trabaja con sistemas al vacío, en donde cada reactivo lo inyecta y lo succiona de una manera que hace más eficaz y más rápida la deshidratación y la infiltración. Entonces, podríamos reducirlo a 2 o 3 días para llegar al diagnóstico. Pero bueno, o sea, es solo una propuesta y es mi punto de vista muy particular y espero que no moleste a nadie. Eso sería. Muchas gracias, doctora Carmen. Doctora Laura, ¿cuáles son las enfermedades infecciosas que han detectado con mayor frecuencia en cultivos u organismos acuícolas que hayan investigado? Bueno, antes de la pregunta, nada más decirle a la doctora Carmen que es 100% de acuerdo, que creo que se complementan las dos. Las dos pueden dar una información muy valiosa, ¿no? Entonces, bueno, y ahora, con respecto a lo que hemos detectado, mira, nosotros lo que más vemos es vibrio, pero en realidad lo que no vemos más vibrio, ¿no? Lo que nosotros queremos ver es, antes de ver una característica física histológica, nosotros queremos evaluar cómo está el sistema inmune. Y lo evaluamos principalmente, así como cuando vamos al laboratorio y nos sacan sangre, nos dicen, tú tienes anemia y te ven los leucocitos y todo eso. Nosotros lo que hacemos en la mayoría de los organismos que trabajamos es ver cómo está su sistema de enzimas relacionadas al sistema inmune. En este caso, lo que evaluamos son las enzimas antioxidantes que nos hablan de la primera respuesta inmunológica que tienen los organismos. Como dije, vemos más vibrio, pero lo que nos interesa antes de ver vibrio es ver cómo mejoró el sistema, ¿no? Le damos una dieta, como ya dijimos, y vemos, te mejoró tu sistema inmune y desde antes de ver alguna característica. Y ya si vemos que incrementó o que está mejor o que está igual, ya después ahora sí hacemos un reto con patógenos. ¿Esto qué quiere decir? Que ponemos al organismo con un patógeno para ver si su sistema inmune es capaz de resistir la infección de ese patógeno, ¿no? De manera general. O usamos una toxina. Usamos una toxina que de E. coli, por ejemplo, en una inyección y vemos ya que está activado el sistema inmune si respondió bien y resistió ese tipo de infección. Pero otra vez vemos más vibrio y en moluscos, pues sí vemos, se me fue ahorita el nombre, pero lo dijo la doctora Carmen, lo dijo, nosotros en Abulón estamos viendo que hay mucho, perdón, tengo un espacio en blanco, no me acuerdo cómo se llama eso. ¿Rickettsia, Laura? No. ¿Perdón? ¿Rickettsia? Sí, rickettsia. Sí, hay muchísima rickettsia, ¿no? Por ejemplo, en Abulón. Y sí, en Abulón, en la almeja Mano de León también ya hicimos un estudio, pero perdón, ahorita no me acuerdo cuál era, pero sí, yo creo que serían vibrios y rickettsia, lo que más vemos. En Abulón y en peces en general, vibrios. Sí, ¿podría complementarlo? Claro que sí, adelante, doctora Carmen. Pues mira, por grupo taxonómico, así históricamente, Laura habló de lo que actualmente están viendo y yo les voy a hablar de la historia, históricamente de unos 20 años para acá. A ver, es herpes virus y sus variantes para ostión, Perkin submarinos también para ostión. Por ahí alguna vez se habló de que tal vez en México teníamos martelia, pero no fue confirmada. O bien, miren, sucede muchas veces que hay detecciones, pero cuando ya intervienen autoridades para encontrarlas, si la prevalencia y la intensidad fue muy baja, a veces ya no la vuelves a detectar, ¿no?
En el caso de camarones hemos tenido de todo. Hace muchos años tuvimos taura, tuvimos IHHNB, tuvimos mancha blanca. Actualmente, por ahí leí un artículo de alguien de Ensenada que trabajó con Enterocitozune hepatopenate. Probablemente también llegamos a tener en el pasado baculovirus penate. Hay una gran diversidad de patógenos que hemos tenido en camarón. Recuerdo un manual de histopatología que publicó la Universidad de Nuevo León. Ahí se pueden ver, de todo, ¿no? Hasta epicomensales como a mí se me acaba de ir el nombre, ¿no? Bueno, y las riquecias estas intracelulares obligadas, las bacterias riquecias light que le llaman, también las hemos tenido y pues yo en peces no he tenido ninguna experiencia, pero la doctora Laura ya habló de vibrios. Y bueno, les quiero comentar que recientemente hemos visto un incremento de helmintos en moluscos que vienen de condiciones naturales, ¿no? Ustedes saben que normalmente este tipo de parásitos, los helmintos, pues sí te pueden parasitar un organismo, pero normalmente no te lo matan, ¿no? O sea, normalmente no te matan un hospedero. Y no es que quiera yo decir que los están matando, pero sí se está incrementando en la cantidad de helmintos que hemos visto, sobre todo en moluscos. Entonces, pues todo está relacionado con la disminución o la baja del sistema inmunológico de los organismos. Entonces, pues es de los que yo les puedo hablar, pero les aseguro que hay muchos más de los que hemos podido traerles a la mesa este día. Muchas gracias por su aportación, doctora Carmen. Doctora Carmen, ¿cómo podríamos llegar a un equilibrio entre la prevención de enfermedades y tratamientos en la acuicultura y el minimizar el impacto ecológico de estas prácticas en ecosistemas acuáticos? Ay, jole, se me hace una pregunta bien complicada. Un equilibrio. Bueno, primero la prevención y el diagnóstico, luego el fortalecimiento del sistema inmunológico, la mejora de la condición nutricional, un equilibrio. El monitoreo y el control de la entrada de organismos a los sistemas de cultivo, no nada más buscando enfermedades notificables actuales, sino ir más allá, porque como les digo, creo que no porque un patógeno es el que ha sido definido como el capaz de matarte poblaciones enteras, es al único al que le tienes que poner cuidado, porque ya lo vimos en el ostión. En el caso de la Rickettsia lai que detectamos en ostión, aunque no sea considerada tan importante porque pueda tener esa capacidad de matar o lo que sí tiene es una capacidad para disminuir o para afectar el sistema inmunológico del organismo, que es lo que te condicione a que otro llegue y te lo mate, ¿no? Entonces, no sé, creo que la doctora Laura podría tener una respuesta más adecuada. Muchas gracias, doctora Carmen. Algo que quisiera complementar, doctora Laura. Pues es una pregunta muy interesante, pero yo creo que la doctora Carmen la abordó de una manera muy buena, porque lo que ella dijo ahorita fue monitoreo, diagnóstico rápido, luego prevención, y luego pues habló de estas características bueno, la nutrición va de la mano con la salud, ¿no? Aquí yo creo que estos pasos que acaba de mencionar la doctora serían los adecuados. Muy importante, como hemos dicho a lo largo de esta plática, el monitoreo. O sea, que se invierta de verdad, porque esto nos ayudaría a saber cómo están nuestras poblaciones. ¿Realmente están sanas? ¿Qué está pasando, no? ¿Cómo están si son almejas, moluscos, estos bancos de moluscos en la región? Que ahorita son problemas, ¿no? Ha bajado mucho la pesca de moluscos
nuestra región, donde antes éramos de los más productivos, ¿no? Bueno, creo que todavía seguimos siendo de los más productivos, pero no es lo que había antes, ¿no? Muchos lugares ya no se puede pescar, se tiene que hacer un mayor esfuerzo pesquero. Bueno, entonces, regresando a la pregunta, porque ya me fui lejos, es esto, lo que yo estoy de acuerdo con la doctora, el monitoreo, número 1, el diagnóstico rápido. A mí, la verdad, creo que, regresando otra vez a las técnicas, estas técnicas moleculares sí deben de ir de la mano con técnicas histológicas, se complementan, y si se tardan una semana en hacerse, tampoco es un tiempo tan largo cuando estamos asegurando tener la información adecuada, porque un sesgo de la parte molecular es eso, que el número de organismos que podemos muestrear, aunque es una técnica rápida, pero de todas maneras, si no tenemos todos los elementos del organismo completo, nos puede haber un sesgo, ¿no? Entonces, el complemento de estas técnicas, la rapidez del diagnóstico también es súper importante, porque en granjas se pueden morir en cuestión de horas los animales, ¿no? A mí me ha tocado ver con tilapia, que ves que se empiezan a enrojecer las aletas y la cola, y ya a las horas, miles ya perdieron la cola de la infección, ¿no? Cuando apenas la estuviste viendo ese día, y ese mismo día ya se murieron los organismos, ¿no? Tal vez en ese caso sí una técnica molecular es rápida, ¿no? En ese caso. Pero creo que sería todo por mi parte. Lo que a mí me parece que sería la clave, el monitoreo y el diagnóstico oportuno, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora Laura. ¿Usted considera que la investigación sobre enfermedades realizadas por centros de investigación y grandes empresas tiene una aplicación directa e inmediata en los pequeños productores? Esa pregunta fue para mí, ¿verdad? ¿Perdón? Es que Así se es. cortó un poco. Perdón, que se cortó un poco. La pregunta era que si la investigación tenía un efecto con empresas, tenía un efecto con pequeños productores. Sí, se la volveré a repetir. Por favor, sí, gracias. ¿Considera que la investigación sobre enfermedades realizadas por centros de investigación y grandes empresas tienen una aplicación directa e inmediata en los pequeños productores? Considero que sí la tiene. En la experiencia que yo tengo, hace muchos años, se decía, los científicos estaban como peleados con los empresarios, ¿no? Que decían, ay, los empresarios decían, es que los científicos nada más quieren estudiar, y nosotros aquí tenemos un problema que ya tenemos que resolver porque nos están muriendo los animales, y viceversa. Los científicos decían, es que los empresarios creen que podemos dar una solución muy rápida porque se necesitan muchos estudios de ciencia básica para conocer qué está pasando en esos procesos, ¿no? De enfermedad e infección. Pero ahora la ciencia junto con las empresas se pueden unir para estos conocimientos que se están generando en un centro de investigaciones sean aplicables a la empresa, ¿no? Que se detengan que se puedan prevenir estas mortalidades masivas causadas por enfermedades infecciosas. Y claro que repercute en los pequeños productores, porque si bien se trabajan con empresas generalmente grandes también se trabaja con la comunidad, se trabaja con estas comunidades de acuacultores o de pescadores para poder incidir en la resolución de problemas. Y un ejemplo que ya dimos, por ejemplo, es lo que pasa en Guerrero Negro. Aquí no hay una empresa gigante, pero sí hay un parque acuícola conformado por muchas cooperativas que quieren dar soluciones al cultivo de la almeja mano de león, por ejemplo. Entonces, sí, claro que la ciencia no solamente está junto con empresas grandes, sino también con comunidades de acuacultores y pescadores apoyando, que es la razón de ser de nuestras instituciones. Y pues así lo vemos, ¿no? Bueno, no sé si la doctora Carmen quiera complementar esta pregunta. Adelante, No, doctora pues Carmen. sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues miren, yo estoy muy ajena porque estoy en otra fila diferente a la de la doctora Laura. Yo estoy en un área de servicio y me entero poco de lo que sucede, pero
Lo que sí creo que está sucediendo es que los mecanismos para que llegue el conocimiento al productor, a veces no son tan sencillos, no son tan fáciles de llegar, ¿no? Sobre todo hay mucha dependencia de que las autoridades faciliten ese camino, de que los proyectos sean autorizados, de que lleguen los recursos y que lleguen a tiempo. Yo les digo honestamente, con todos los investigadores con los que yo colaboro, yo veo una gran intención de colaborar y de ayudar o sea, realmente hay una sensibilidad de parte de los investigadores por contribuir. Ya no estamos como ocurría, no sé, hace unos 20, 30 años, veíamos como muchos de ellos hacían solo ciencia básica. Ahora, la verdad que la mayoría de los proyectos con los que he colaborado, con los que hemos colaborado, es ciencia aplicada. Yo lo que me pregunto, y porque les confieso que lo ignoro, qué tan rápido, qué tan fácil es para ellos el camino de la aplicación directa para que el conocimiento llegue al productor. Entonces, pues es lo que yo podría, ojalá que lo que yo me estoy imaginando o de lo que yo he visto así tras bambalinas, hay una respuesta concreta, ¿no? Pero es lo que sé. Gracias. Le agradezco a la doctora Carmen y a la doctora Laura por su tiempo. Muchísimas gracias por sus respuestas, el cual nos ayudó a todos en el conocimiento sobre este tema de suma importancia en la acuicultura. Lamentablemente ya se nos agotó el tiempo para más preguntas. Y por último, para finalizar, con la mesa redonda, ¿algún comentario que nos quiera compartir, doctora Carmen? Pues solo que ojalá que nos inviten más frecuentemente a estos foros. Es un placer estar con ustedes. ¿Qué más quisiéramos que pudiéramos contribuir en algo al conocimiento y al análisis de todo lo que está sucediendo? Y sinceramente me preocupa mucho que el cambio climático está afectando poblaciones naturales y obviamente pues va a alcanzar a las de cultivo, ¿no? O ya las alcanzó. Entonces, creo que debemos intensificar compartir estos conocimientos y ayudarnos, colaborar más intensamente. Y un placer haber estado con ustedes y sobre todo volver a ver a la doctora Laura, que siempre ha sido una investigadora muy apasionada en todo lo que hace. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora Carmen. De igual forma va a ser un honor volverla a tener en más pláticas con nosotros. Y algo que nos quiera compartir como comentario final a todos los presentes, doctora Laura. Sí, bueno, también darles las gracias por este espacio para poder platicar con ustedes. Ojalá que alguna de nuestras respuestas les hayan despertado esa inquietud más ustedes que están en esa carrera. Ojalá que no sea yo también es la primera vez que participo y ojalá que no sea la última, que sea el inicio de muchísimas. Quiero darle, a mí la verdad, la doctora Carmen ha sido mi maestra, mi mentora, y yo también le quiero agradecer mucho eso, siempre su apoyo, ¿no? El apoyo de todos los que están aquí que haciendo el foro, por la invitación, y bueno, ojalá que lo que platicamos hoy les despierte mucho el interés para ver esta parte de enfermedades en cultivos de peces, de moluscos, etcétera, y que se den una vuelta por el CIPNOR también los que gustan, ahondar un poco más en el tema. Mil gracias y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias. De antemano les agradecemos por su paciencia, su tiempo, por compartirnos su conocimiento y va a ser un verdadero placer volvernos a ver y a platicar. Muchísimas gracias. A ustedes un fuerte abrazo, a Andrés, y a todos. Gracias. Sí, muchas gracias a todos. A doctora Nidia, a todos, Claudia, Andrés, mil gracias a todos. Estén muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a proseguir con la presentación de trabajos de estudiantes de bioingeniería en acuicultura.